A ti, que sostienes el mundo con una mano mientras con la otra desafías la gravedad. A ti, que lideras reuniones, gestionas hogares, cuidas de los tuyos y entre medias intentas no perderte a ti misma. Sabemos que tu agenda está llena, pero tu interior necesita espacio. Bienvenida a las Musas de la Resistencia, el altavoz de la Lola para mujeres que, como tú, crean desde las entrañas. Somos Alba y Aroa y este es tu refugio de soberanía, un lugar para aparcar los miles de frentes abiertos y reconectar con tu criterio, con tu cuerpo y con tu poder personal. Este podcast es un altavoz de verdaderas musas de la resistencia, líderes que han construido su camino con criterio, soberanía y mucha coherencia. Prepárate para liderar tu marca desde dentro. La resistencia comienza ahora. Hola amigui, bienvenida a un nuevo episodio de las Musas de la Resistencia y en este episodio voy a intentar mantener la calma, que lo estaba diciendo antes. Yo estoy súper emocionada porque tenemos a dos grandes mujeres del diseño, ¿vale? Que son inspiración pura para nosotros, para mí sobre todo, que soy la parte de diseño, que son las hermanas, las gemelas Yarza Twins, Eva y Marta Yarza. Y nada, aquí nos están ofreciendo un ratito, unos minutos de su tiempo, que es la hostia, hablando entre nosotras. Así que nada, chicas, bienvenidas a este episodio. Y que ya el 8, el 8. Aún quedan, pero bueno, ya vamos a ir para el descanso. Ya se va a terminar la temporada otra vez. Y acabamos la temporada. Eso es lo nuestro, terminar temporadas. Pues bienvenidas, chicas, a esta nuestra casa, Las Musas de la Resistencia. Y bueno, antes de que hablen, que es a lo que vienen, a contarnos cositas, hacemos una entradilla buena. Claro, para ponerte en contexto, para que sepas un poquito, si no las conoces, de dónde vienen, quiénes son y lo que sentimos por estas dos pedazo musas. Entonces, hoy no venimos a hablar de premios nacionales de diseño ni de crear identidades visuales para marcas globales como Adidas, Converse o Microsoft. No venimos a hablar de cómo hacer logotipos bonitos o de estética vacía. Venimos a hablar de lo que significa tener que hacer las maletas y abandonar tu tierra porque las sucesivas crisis económicas te cierran las puertas para desarrollarte como profesional. De lo que supone construir un camino desde la perseverancia y reclamar tu valor fuera para poder, por fin, volver a casa. Venimos a hablar de la conexión invisible y la transparencia radical que solo se consigue cuando trabajas codo con alguien que te complementa al extremo. De la valentía de hacer proyectos personales cuando no hay clientes, solo para descubrir quién eres de verdad. Nuestras invitadas de hoy, Eva y Marta Yarza, saben lo que es luchar por lo que aman desde la raíz. Con apenas 18 años iniciaron una rebelión y recogieron miles de firmas para salvar la demolición de La Panificadora, un edificio industrial en ruinas de su Vigo natal. Lo que no sabían es que 10 años después, un proyecto creativo imaginando ese mismo edificio como museo, acabaría salvándolas a ellas y catapultando el nacimiento de su propio estudio. Hoy dirigen Yarza Twins, un estudio boutique desde el que operan para Londres, París y Vigo, creando para grandes y pequeños. Eva, desde las bellas artes, aporta la composición, el color y la profundidad histórica para crear conceptos fuertes. Y Marta, desde la arquitectura técnica, aporta el pensamiento no convencional y la capacidad de llevar los proyectos al extremo. Juntas han conquistado la industria demostrando que el diseño no es un simple pinta y colorea, sino que es una de las herramientas más potentes para generar un impacto y conectar con las personas. Su filosofía de vida y de trabajo es un acto de rebeldía, aprender las reglas inamovibles del diseño para después tener el coraje de romperlas. Así que si alguna vez has sentido que en tu entorno no valoran tu talento y has tenido que reinventarte lejos de tu zona de confort, si estás harta de seguir los caminos marcados y quieres aprender las reglas para poder dinamitarlas, o si buscas el coraje para defender tu visión en una industria saturada, quédate. Porque esta conversación no va de tipografías, ni de píxeles, ni de packaging, sino que va de cómo dos mujeres se aliaron para diseñar su propio destino y gritarle al mundo quiénes son. Eva y Marta, Yarza Twins, bienvenidas a Las Musas de la Resistencia. Gracias. Hola. Os mando un corazón. Gracias, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Sí, gracias. Nos hace muchísima ilusión estar aquí con vosotras, con vuestra maravillosa energía y, jolín, menuda introducción habéis hecho. Sí. Ahora mismo, ¿dónde estáis cada una? Que os vemos separadas, ¿dónde estáis? Yo estoy en Londres y Marta vive en París. Es como Sí, la película de las gemelas. pero... Qué guay, ¿no? O sea, y esto, a ver, nosotras porque ya lo sabemos, que lo sabemos casi todo, pero bueno, al final, o sea, trabajar así separadas es algo que os funciona. ¿Cómo lleváis el trabajar, no separadas? Porque yo a veces estoy separada de Aroa y es como, necesito estar contigo para hablar. Parece que no tenemos teléfono. Pues a ver, nosotras antes las dos vivíamos en Londres porque, bueno, acabamos allí, como decíais, tras la crisis, tuvimos como que reinventarnos porque no encontrábamos trabajo de ninguna manera y acabamos en Londres estudiando porque en aquella época, que ahora ya no, era más barato estudiar un máster en la mejor universidad de diseño del mundo que un máster en una universidad pública de España. Así que allá fuimos a trabajar en restaurantes, tiendas, lo que salía mientras estudiábamos. Y ahí fue donde empezó Yarza Twins, donde empezó nuestro estudio y todo. Luego con COVID tuvimos que cerrar nuestra oficina física porque el dueño del edificio quebró, toda la gente se fue y nos dijo, chicas, lo siento mucho, hay que abandonar las oficinas. Y entonces fuimos forzadas a trabajar desde casa. Y la verdad es que nos gustó mucho el modelo, funciona muy bien con nuestro tipo de estudio. Y además empezaron a surgirnos algunos clientes en París como UNESCO o Adore Me y bueno, tenía sentido que una estuviese en París y yo encantada me fui. Qué bien. Así acabamos. ¿Vosotras en qué año empezasteis a trabajar, chicas? Creo que oficialmente como Yarza Twins en el 2017. Sí, Luego en ya ese como año empresa fundamos en el nuestro estudio. 18. O sea, que tampoco lleváis tanto tiempo. No, trabajamos antes para otras agencias y ahí cogimos experiencia, que lo recomiendo a cualquier persona que quiera empezar su propia agencia y para ver cómo trabaja otra gente y luego ya pues nos atrevimos. Muy interesante esto porque yo venía de una empresa de artes gráficas, o sea, nada que ver con una agencia de diseño, ni branding, ni nada, y Aroa venía también del mundo del marketing, ella sí que ya venía, o sea, hacía webs, hacía SEO, venía Scopy, entonces, y venía al mundo de las ventas, pero claro, nosotras como agencia cero, y es como a día de hoy aún estamos aprendiendo a gestionar. Un buen tándem las dos de conocimientos la una y la otra. Sí, aportáis cosas interesantísimas, siempre vienen bien. Pero bueno, siempre viene bien si puedes trabajar en agencias porque ves cómo trabajan, ¿no? Cómo organizan el equipo. Pero bueno, que tampoco... Totalmente. Sí. Pero hay que hacer lo que haya que hacer, chicas, o sea, al final. Somos, sí, a ver, somos nosotras, ¿no? Sí, claro, sí. nosotras gemelas no somos, ¿vale? Pero, a la vista está, pero somos amigas desde pequeñas. Sí. Desde muy pequeñitas, la vida nos llevó por caminos diferentes y luego nos volvió a juntar, ¿no? Y al final, claro, lo que nos complementamos muy bien porque cada una tiene un skill, que yo tengo más la parte estratégica, más de venta, ¿no? Y de esa parte de escritura, y Alba tiene pues la parte más de visual, de creatividad. Entonces, al final, para los clientes esto es muy enriquecedor porque aunque vienen normalmente pues por una identidad visual, luego se sorprenden porque se llevan mucho más. Pero aunque queremos empezar yéndonos más hacia atrás, no quiero olvidarme de esta pregunta y es, ¿cómo conseguís trabajar de repente con UNESCO, con Adidas? O sea, contanos este locurote. Pues no lo sé. No, yo creo que es nuestro nombre, atrae a la gente y nos contactan, básicamente. No te voy a engañar. Bueno, a ver, empezamos desde abajo del todo, o sea, sin contactos, dos chicas inmigrantes en Londres con acentazo español, pues era difícil que nos contrataran la gente, pero en ese momento empezaron las primeras voces del Brexit y entonces muchas empresas buscaban hablar de la diversidad y de estar abiertos, un poco para contrarrestar todos esos movimientos de
un poco, o sea, tampoco quiero hablar de política, pero eran un poco racistas y un poco clasistas. Entonces encajábamos en ese estereotipo de chicas inmigrantes que también podían hacer trabajos creativos. Y así es como se empezó a confiar un poco en nosotras. Y eso nos empezó a dar trabajos que nos permitieron dejar nuestros trabajos en ese momento y abrir la agencia. No la abrimos sin un proyecto en mente, teníamos, o sea, nos vinieron unas oportunidades que por eso pudimos dejar nuestros anteriores trabajos. Y de ahí... o sea, primero lo dejé yo un mes o así y nos vino un proyecto grande y le dije a Marta, habla con tu jefe que mañana dejas de trabajar en tu agencia. Un poco así el inicio. Y, bueno, pero a ver, yo trabajaba en un sitio muy grande, yo tampoco era una persona imprescindible y bueno, les dio mucha pena y me dejaron irme al día siguiente. Pero hemos guardado muy buena relación con ellos. Bueno, el caso es que nos vino una gran oportunidad gracias a Silas Amos, que es un estrategista con muchísima experiencia de Londres, y nos invitó a formar parte de un proyecto con Smirnoff y HP, las impresoras, donde necesitaban que un artista, en este caso nosotras, diseñara botellas con millones de variaciones para un nuevo programa que estaba desarrollando HP. ¿Es el programa de las Coca-Colas con los nombres? Que cada Coca-Cola tenía un nombre. Pues es ese, pero querían hacerlo visual, básicamente. Sí, ese programa fue súper revolucionario porque antes se imprimía con planchas. Entonces tú preparabas tu plancha y de ahí salían 1 millón de diseños, o sea, de impresiones. Entonces, esto es lo que se llama impresión digital y por primera vez podían hacer que cada una de las botellas que sale en una máquina que te fabrica 1 millón de botellas al día o de latas o de lo que sea, fueran diferentes. Y eso fue una revolución en las impresiones. Y este programa lo que te ayudaba era a randomizar tus diseños. Así que lo de Coca-Cola se estuvo muy bien porque pudieron poner un montón de nombres, etcétera, pero querían hacer una campaña para este programa llevándolo al extremo, tanto en colores como en número de artworks que había que preparar, etcétera, y hablar de la diversidad. Y bueno, ahí fue cuando nos invitaron y la verdad, yo diría que fue una de las mayores oportunidades, de las primeras que tuvimos. Y bueno, de ahí pues te vas construyendo un nombre y poco a poco te vas dando a conocer y te va llamando gente. Sí. Wow. Es que, vamos a ver, o sea, estamos ante 2 mujeres que, o sea, es que técnicamente sois buenísimas, buenísimas. Y aparte es que técnicamente y conceptualmente, que a mí es siempre lo que me enganchó de vuestro trabajo. O sea, porque llegar a un concepto tan sencillo y a la vez tan aplicable y reconocible es que es muy, 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 muy difícil. O sea, es una pasada. Lo que hacéis es que es una pasada. Y al final yo creo que cuando hay ya un producto bueno, un servicio tan bueno, o sea, es innegable el éxito. Y totalmente. Después, bueno, el exotismo de ser gemelas, que siempre, ¿no? Un estudio, es que a mí me fascina, o sea, que 2 hermanas acaben, ¿no? Es como los de MotoGP, que acaban los 2 pues ganando, estando en el podio, 2 hermanos, o sea, me parece increíble, es decir, Dios mío, ¿cómo puedes tener 2 talentos tan grandes desde la cuna? Pero bueno, vamos a intentar seguir un poquito el guión sí, por eso vamos un montón de preguntas. Vamos a irnos al inicio. Pero que ya están luego reflejadas. Entonces, sí, vamos a ir al inicio, porque vamos a ver, en las musas, bueno, tanto en las musas de la resistencia y en nuestro estudio, siempre decimos que para entender pues un poco a las mujeres que lideran, ¿no? los proyectos, que lideran una marca, primero hay que entender a las niñas que fueron, ¿no? Entonces, habéis contado que el arte os viene de familia, que siempre estabais planteando retos creativos y que nunca os faltó lápiz en mano. Entonces, queremos viajar a ese Vigo de vuestra infancia, porque nacisteis en Vigo, ¿verdad? Aquí al ladito más. Aquí, al lado nuestra. ¿De qué zona de Vigo sois? De las Traviesas, la plaza de América. Bueno, sí, plaza de América. Somos vecinas. O sea, al final jugamos en el parque juntas de pequeñas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, las Carmelitas, vivimos al lado de las Carmelitas. Claro, o sea, yo... ¿Qué? Eran las Carmelitas, ¿no? Son las jesuitinas. Las jesuitinas. Vosotras al lado de las jesuitinas.
En las jesuitinas estudia mi madre. Nosotros, la que es de las Traviesas, la calle Coruña, enfrente de Hacienda, es mi abuela. Pero claro, yo me crié con ella. Entonces yo estudiaba en las Carmelitas y aunque vivían en Moaña, yo iba todos los días a Vigo en el barco, a las Carmelitas. Entonces iba a comer todos los días a casa de mi abuela y me crié entre Moaña y Vigo. Pero mi zona es las Traviesas. Para quien y ahora esté escuchando, aquí nos movemos en por la calle 1000 veces. No, sí, o sea, seguro que nos cruzamos por la Plaza América, en el centro comercial o algo, porque es que ahora por eso dije, a ver de dónde son, pero que esa isla de las Traviesas es como muy fuerte, too much. Entonces, seguro. Vecinas de tu abuela. Vecinas de mi abuela, sí, total. Y ahora vive mi madre allí, mi abuela falleció y ahora vive mi madre y claro, las Traviesas... Manteniendo el legado. Sí, manteniendo el legado. Entonces, vale, vamos a viajar a ese Vigo de vuestra infancia. Cuando erais pequeñas, ¿a qué os gustaba jugar a vosotras? ¿A qué jugaban las gemelas Yarza? Estábamos bastante siempre con Playmobil, diría yo. Era como, nos gustaba mucho el diseño de las figuras, era muy limpio. A mí, por ejemplo, el Lego, entiendo que es muy interesante, pero me parecía muy feo. No podías hacer las cosas que hacíamos iguales porque heredamos los Legos de nuestros hermanos mayores, que ya estaban todos sin instrucciones y todos mezclados. Pero era todo como muy feo lo que montábamos. Entonces a mí me apasionaban más los Playmobiles, que era todo como muy bonito. Sí, jugábamos mucho a Playmobil y creábamos, por ejemplo, casas o ciudades y las diseñábamos. Nos gustaba mucho diseñar espacios. Y luego también dibujar. Dibujar era todo el rato, era impresionante. ¿Y cómo era vuestra habitación? ¿Cómo decorabais vuestra habitación? Volver atrás y describirnos un poco cómo era ese cuarto de las Yarza. Bueno, Pues, teníamos dibujos por todas las paredes. Sí, típico cuarto de los años 90, con un montón de cosas, de juguetes, de dibujos, de todo. No era minimalista como hoy en día. Sí, no sí. era instagramable. No era muy instagramable. No, yo aún encontré una foto, porque yo es que tengo un toque, ¿vale? Yo me guardo cosas para mis yos del futuro. Oh, vale, qué bien. Como una máquina de tiempo, una de estas. Qué guay. Qué guay. Aún hace poco encontré una caja de cuando era jovencita también. Y el otro día encontré una foto de mi habitación y me quedé, pero alucinada. ¿Cómo era? Pues mira, había una tensión entre botellas de alcohol que coleccionaba de los viajes que hacía por Europa o de Coca-Cola en otros idiomas o tal. Coleccionaba botellas pues, de vodka, me gustaban las etiquetas, ¿vale? De las El diseño venía ya. Sí. Y después peluches. O sea, tenía peluches o cosas que de la noche, empezaba a salir, 16, 17 años, 16, y cosas de flores o cosas que me regalaban por la noche. Entonces, había como una tensión entre peluches y estas botellas y alcoholismo. Y era como, Dios mío, pero ¿qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la vida? No, pero... Después de mi hija, y muchos colores. O sea, yo en mi vida siempre hubo mucho color. Y me decía mi hija, ¡ay, qué habitación más bonita, mami! Y yo, sí, era la mía. Un ordenador gordísimo, un portátil, así de, sí. Yo, Dios mío, para mover eso. Qué horror. Pero sí te das cuenta de lo que cambiamos, ¿no? O sea, de lo que cambió la vida. Sí, pero de lo que cambió la vida... Pero al final, vuestra respuesta, ¿no? Nos pasa siempre que hacemos estas preguntas cuando empezamos a trabajar con los clientes en las sesiones iniciales. Y es que al final todos, a lo que jugábamos de pequeños, es a lo que nos estamos dedicando ahora de mayores, ¿no? Sobre todo la gente, pues eso, que emprende, que crea una marca. Y a mí ya, como es un toque que tengo, ¿vale? Pues yo ya se lo pregunto a mucha gente que no es emprendedora ni nada, pero que la veo que bien no está, es decir, que feliz con su trabajo no es, ¿no? Entonces les pregunto, ¿pero tú qué jugabas de pequeña? ¿Pero tú qué hacías? ¿Pero tú qué tal? Y al final es increíble como, ¿qué pasa? Que las personas que se dan el permiso
de seguir siendo esas niñas y de darle espacio a esas niñas y de seguir jugando en su edad adulta, aunque nos tengamos que enfrentar a retos, aunque tengamos que eso lo pasas fatal porque si las facturas, que si creas la empresa, que si de repente un proyecto se te cae, bueno, todas las inclemencias que tiene la vida, ¿no? Pero al final estás conectada con tu propósito y al final te sientes como jugando, ¿no? Y ves a las personas que no han seguido con esa pulsión porque no han podido, porque no le han dado espacio, como al final viven vidas pues más grises, están súper cansados de la vida, sus trabajos entran en desidia. Entonces, cuán importante es, por eso nosotras siempre vamos a los niños y a las niñas, darles espacio a ese niño que realmente es lo más puro, ¿no? Y al final todas nos dedicamos a un poco lo que nos gustaba de pequeñas. Y vosotras esto lo mantenéis muchísimo, ¿no? Esta experimentación, este jugar, ¿no? Esta diversión. Sí, ¿no? Y mucha gente que nos dedicamos al mundo creativo, como decís, es como que es una extensión de tu infancia, ¿no? O sea, lo profesionalizas porque hay que hacerlo, etcétera, pero como que lo sientes natural porque eres feliz así. Y eso es la maravilla un poco de nuestra profesión, que a veces habrá momentos duros o será más difícil, etcétera, pero tú sabes que dentro de ti es lo que te hace feliz, más que trabajar en otro sitio que no tiene nada que ver con tu personalidad. Totalmente. Y también hay que ser valientes, porque para seguir en el camino hay que tener mucha resistencia, ¿no? Entonces, un poco el tema, ¿no? La figura de las gemelas siempre tiene un lado pues como de misterio ahí y de conexión invisible. Que me encanta el icono de la web con las dos flechitas, es que sois concepto puro. Entonces, habéis comentado pues, que trabajar juntas se dio de forma natural desde pequeñas, ¿no? Creando mundos fantásticos, pero ¿cómo recordáis vuestra etapa en el colegio? ¿Erais refugio una de la otra? ¿Intentabais diferenciaros para buscar vuestra propia identidad? Contadnos un poquito. Yo creo que sí, éramos refugio. Lo que sí que siempre nos encantó dibujar, entonces como que éramos las que dibujábamos bien de la clase. Supongo que muchos diseñadores estaban así, pero sí, siempre nos encantaba jugar juntas y hacer cosas juntas. Yo recuerdo mucho en el colegio que, bueno, no solo nosotras, sino todas las niñas de la clase, lo que hacíamos era pasarnos en el patio dibujando en la pizarra, dibujos extraordinarios y maravillosos, y luego la profesora vendría y le daría pena borrar la pizarra, entonces ese día como que la clase era más light, decía, ay, es que me da pena borrar el dibujo. Y entonces empezamos a tener esa táctica de seguir dibujando cada día en el patio para hacerlo más fácil. Qué bueno. Sí. ¿Y cuál era vuestra asignatura favorita en el cole, chicas? Dibujo. Plástica. Para mí historia. Me gusta mucho la historia. Para mí en el colegio de que eres pequeño, plástica, con un profesor que teníamos, Alfredo, que era muy, muy simpático y muy divertido. Sí. Y luego en el instituto no había plástica. Bueno, en el instituto no sé, no sabría qué decirte. ¿Pero a qué cole fuisteis? Pues empezamos primero en el Martín Codax, que está al lado del aeropuerto de Vigo. Luego nos llevaron a Los Sauces, que está en Mos. Y luego para el instituto fuimos al Instituto Santa Irene, plaza de América. Local. Sí. O sea, qué diferencia Los Sauces a que de repente a Santa Irene, ¿sabes? Fue como vivisteis ahí, ¿cómo vivisteis este cambio? ¿Erais rebeldes? ¿Erais unas niñas buenas, obedientes? ¿Cómo era? Brutal. O sea, no éramos como angelitos nosotras. No, fue interesante porque vimos un poco los dos lados de España, digamos, ¿no? Creo que... Las dos Españas. Las dos Españas. Entonces, aprendes a identificarte con las dos. No sé cómo explicarlo. No, sí. Somos muy abiertas de mente, básicamente. Sí, somos muy abiertas porque pasamos de Los Sauces, que es el colegio más privado de Vigo, bilingüe, que vas a Irlanda, con gente que no tiene ningún tipo de problema económico, y vas al instituto, y lo primero que me llamó la atención de ese instituto es un instituto donde va gente pues que no tiene medios económicos a veces. Hay un poco de todo, desde gente con muchos medios económicos a gente que casi no tiene nada. Y lo que nos llamó la atención era la falta de sueños que tenían muchos niños en ese instituto, que les decían, ¿qué quieres ser de mayor? No lo sé. ¿Qué quieres estudiar? No, yo no puedo estudiar porque mis padres no tienen dinero. Bueno, pero hay profesiones que puedes hacer sin estudiar o puedes tener sueños. No, no puedo. O sea, había
Eso es lo que más nos chocó, yo creo, de estar en ese instituto. Ujú. Pero como Eva dice, nos abrió la mente y ahí estuvimos hasta los 18 y estuvimos también como en el otro colegio. La verdad que estamos muy contentas de haber visto los dos mundos para no ser tanto ni de uno ni del otro. Ujú. Se nota en vuestra humildad, porque ya no solo, o sea, sois dos mujeres que eso, tanto trabajáis con Adidas y Smirnoff, como cogéis proyectos pequeños, de emergentes, es decir, se nota que sois humildes y al final estar en esos dos mundos yo creo que también es súper importante, ¿no? Porque, joder, la vida hay que saber estar en todos los lados y muchas veces si estás demasiado en la élite vives desconectado de la realidad, porque al final la realidad no es esa, pero también si solo ves esa parte, ¿no? Pues más dura de la realidad, tampoco es la realidad en sí. Entonces, saber vivir en esta dualidad yo creo que enriquece muchísimo y sobre todo a personas creativas como vosotras. Y, o sea, sí, tener ese centro y no perderos por el camino, ¿no? Que está muy ¿Y bueno. luego ya os fuisteis directamente a Londres a estudiar o cómo fue? Nos estudiamos en Madrid, en la Complutense y en la Politécnica, y ya luego fuimos a Londres a Central St. Martin's. Sí, luego, o sea, después de terminar, Eva se fue a Central St. Martin's a hacer el máster ese que en esa época valía muy poco. Y yo en Madrid, pues yo estudié arquitectura técnica y justo coincidió, creo que era cuando me gradué, la crisis esta gigante, no sé si era 2013 o 2014. Era la del 2008, pero seguía arrastrando varios años. Sí. Bueno, la cosa es que me gradué de arquitectura técnica y no había ningún trabajo. Las únicas opciones eran o emigrar a Latinoamérica o cambiar de profesión. Y la verdad que dije, bueno, mira, la carrera no me gusta tanto, la hice pues porque hay que trabajar y se me metieron eso en mente, tienes que trabajar, tienes que tener un trabajo que aunque no te guste mucho te dé dinero y ya está. Sí, estaba yo trabajando antes que Marta. Sí, Eva encontró trabajo antes que yo, Eva estudiando Bellas Artes. Sí, el mismo verano que acabé, ya te estaba en un estudio. Y entonces lo que yo hice fue, me metí en Zara Home Hermosilla de Madrid, a trabajar en los almacenes, ahorré todo lo que pude y me fui a Londres. Y estudié el mismo máster que Eva, pero justo cuando se gradué empecé yo el máster. Fue muy gracioso para los profesores. Guay. A ver si no es una pregunta indiscreta, pues que yo si no lo pregunto me muero. ¿Qué edad tenéis? Tenemos 38 años. Ah, como nosotras. Sí. ¿Sois de nuestra aquí del 87 o del 88? Del 88. Un año ¿Tenéis la menos. misma edad? Pues entonces seguro que nos veríamos por la calle. Sí, hombre, por eso te digo que al final, a ver, es que... A ver, un poco, yo no pregunto las edades, como Aroa tiene ese toque. Yo tengo un toque. Pero bueno, más o menos por los juegos, los Playmobil y todo esto, ¿no? O sea que al final ya más o menos sabes de qué época somos. Aparte, nosotros que lo preguntamos a casi todo el mundo, a qué jugaban de pequeños, pues ya te habla, ¿no? Nos dice mucho. Esos juegos o cómo se decoraban las habitaciones, ya nos habla de épocas. De épocas y también para saber acompañar. Para nosotras las marcas son agentes de cambio y no simplemente es una parte visual, ¿no? Cuando trabajamos todo el proceso de creación de marca, para nosotras es muy importante ver a la persona que hay detrás y también para poder acompañarla en todo ese proceso, que es un proceso muy de ir hacia adentro. Muchas veces estas preguntas te dan mogollón de información sobre heridas que puedan tener, traumas, y eso te ayuda muchísimo a acompañarlas y saber dónde, pues a lo mejor cuando tiene más resistencia luego a nivel visual en ciertas cosas o a nivel verbal, entiendes, no es, joder, qué pesada esta clienta que solo dice que no a todo, es como, no vale, esta persona sabemos que tiene una resistencia que viene ya de aquí, o sea, que al final también por eso es pues la marca, porque a nosotros lo que más nos motiva también es que cuando la gente pueda a través de sus marcas sentirse más libres, ¿no? Y más seguras de sí mismas, entonces entender todo este bagaje, toda la infancia, de donde uno viene, es súper importante, ¿no? Y como en vuestro caso, que ya habla muchísimo de las mujeres que sois hoy. Totalmente. Vamos a pasar a otra pregunta, ¿vale? Que ahora estaba yo pensando. La verdad, nosotras, bueno, pues trabajamos, aparte de tener el estudio, que trabajamos con clientes,
Bueno, clientes son todas, pero también tenemos una parte que es una escuela, que no es escuela, es un ágora, que le llamamos, porque es como un espacio de pensamiento creativo en donde acompañamos a mujeres a que creen ellas sus propias marcas, ¿vale? De nuestra mano, como mentorizándolas en todo el proceso de creación de la estrategia. Somos comadronas de marca. Somos comadronas de marca. Les ayudamos a... Chicas, ¿dónde encontráis el tiempo? Es súper interesante. Sí, No lo sabemos. No lo sabemos. Pero realmente nos gusta, o sea, por nuestro perfil, ¿no? Está el entender la mente del otro y estas mujeres que necesitan como mucho apoyo para lanzarse, porque a veces no es un problema de marca, sino un problema de autoestima. Mayormente hacemos como mucho proceso de acompañamiento, más que de identidad o de estrategia. Sí, aparte, perdona, porque no quiero que se me olvide, porque va hilado a cómo vosotras os formasteis, ¿no? Os fuisteis a Madrid, os formasteis y al final nosotras, que también nos formamos en Barcelona cuando empezamos, invertimos todo lo que teníamos para irnos a escuelas potentes para formarnos en branding, en comunicación. Siempre hablamos de la importancia de eso, de invertir y de formarte con personas que están en activo, que eso nos hizo poder ver otras dimensiones, pero ahí también nos dimos cuenta de algo y es que la parte de la estrategia de marca parecía que solo estaba reservada a eso, a Adidas, Coca-Cola, marcas enormes. Y dijimos, todo esto, toda la potencia de crear esta plataforma de marca, de hablar del posicionamiento, de hablar del propósito, o sea, todo esto que es tan desconocido y la gente no hace, hay que llevarlo a la gente, a las personas pequeñas y a los pequeños emprendedores, y también por eso nace esta parte del ágora, ¿no? Y por eso estamos tan especializadas también en esta parte de estrategia. Y todo esto era para contar, o sea, para haceros la siguiente pregunta, porque muchas de las que pasan por este ágora son diseñadoras y que al final venden sus trabajos, pero ellas mismas no tienen una marca inspiradora, ¿vale? Que es fundamental, ¿no? O sea, evidentemente vosotras es que ya se ve técnicamente que quiénes sois, o sea, no es solo por oídas, o sea, alguien que llega a vosotras sabe lo que vais a trabajar, ¿no? Entonces siempre le decimos que hagan proyectos personales, porque de esta forma nunca sabes cuándo va a sonar la campana. Claro. En vuestro caso, el proyecto de la panificadora, ¿vale? De este edificio brutalista industrial de Vigo, que aún a día de hoy estuve buscando información y aún está en un limbo, pero al final este proyecto os abrió las puertas. Contarnos un poquito más acerca de él. Sí, bueno, no sabemos si vuestros oyentes conocen la panificadora, que es un antiguo edificio en el centro de Vigo que está abandonado y ocupa la mitad del centro. Vigo es una antigua fábrica de pan muy grande. Sí. Vigo en los 90 era un lugar en el que no ibas al casco antiguo, básicamente. No sé si vuestra experiencia, en la nuestra, no entrábamos allí jamás, hasta que lo restauraron. Era un lugar de prostitución, drogas, jeringuillas, un lugar que daba miedo. Sí, pero la panificadora siempre quedó atrás. Se restauró el casco antiguo y siempre quedó un edificio en ruinas, pero es un edificio que arquitectónicamente es muy bonito y tiene mucha importancia. Entonces, Marta y yo, cuando cumplimos 18 años, empezamos a pedir firmas para que se restaurara. Y conseguimos miles, como dijisteis, y hubo otros 2 asociaciones haciendo cosas parecidas. Y surgieron a la vez otras 2 asociaciones. La nuestra era Salvar la Panificadora, la otra era Otro Vigo Posible y la tercera no me acuerdo. Entremos la Panificadora eran. Entremos la Panificadora. Empezaron a surgir como grupos y nosotras también habíamos surgido el nuestro. Tras visitar la Tate Modern en Londres, hicimos un viaje allí y vimos que hay un edificio en el centro de Londres llamado Tate Modern, que era una antigua fábrica eléctrica y justo en ese momento acababan de abrirla hace poco. Y había sido los vecinos que habían luchado por mantener ese edificio porque también había un plan de demolición y gracias a eso lo reformaron y lo convirtieron en uno de los museos de arte moderno más importantes del mundo ahora mismo. Exacto. Y dijimos, pues nosotras también queremos lo mismo para la panificadora. Y así surgió, sabemos, a Panificadora, que fue uno de los primeros pósters que diseñamos. Bueno, también diseñábamos los pósters del grupo de teatro de nuestro instituto, pero bueno, ese fue... Sí, bueno, sí, esto es prediseño, los 18 años, obviamente.
Sí, de hecho está por ahí, por internet, el póster es muy feo. Pero, pero bueno, recaudamos un montón de firmas, los otros grupos también hicieron sus cosas y al final, entre todos, se consiguió que la panificadora se salvase. Sí, se declaró bien de interés nacional, lo que indica que no la podían demoler, que era el primer paso, digamos. Sí, ese era el primer paso. Entonces, quedamos todos contentos. Eva y yo, bueno, seguimos nuestras vidas y 10 años más tarde estábamos ya en Londres, ya fundando Yarza Twins o casi. Y de repente, lo que tú dices, no teníamos suficientes proyectos en el portafolio para enseñar y nos apetecía diseñar un museo. Entonces dijimos, bueno, es que, ¿por qué no nos inventamos uno? Y dijimos, mira, nuestro sueño toda la vida ha sido hacer la Tate Modern en Vigo con la panificadora. ¿Por qué no nos imaginamos que la panificadora es un museo? Y de ahí empezamos a crear todo el diseño de marca, más que nada por nosotras, por nuestro portafolio. Y finalizamos el proyecto, lo publicamos, creo que fue en Behance, y no sé cómo empezó a volverse viral. Fue una locura porque es difícil que un proyecto de diseño se vuelva así tan viral, pero empezó a salir en varios medios de comunicación y al final, bueno, nos acababa llamando periodistas de China, de Australia, de Estados Unidos, interesados por la panificadora. Sí. Llegó hasta el Faro de Vigo y al Concello y bueno, no sabemos si les inspiró a retomar el proyecto, pero bueno, se empezó a retomar lo que es la fase de expropiación, que es una fase que lleva muchísimos años porque la panificadora tiene muchos dueños y es súper complicado. Hacer una expropiación de un edificio así, hay como diferentes particiones y luego cada una tiene sus casos particulares y al final es un proceso que lleva un montón de años y bueno, aún siguen en esa fase. Así que bueno, seguimos con el sueño de que la panificadora, bueno, si no puede ser un museo, pues que por lo menos perdure y sea rehabilitada. Cuando seamos muy mayores todas podremos ir a la inauguración. Sí. Bien, ojalá. Yo os conocí por ese proyecto, porque aparte conocí por un máster que hice y lo conocí a través de mis profesores de Olmo, de Bol, y la verdad es que me dije yo, pero qué locura es esta, o sea, qué locura es esta. Ya entré a buscar más información y yo, pero ¿quiénes son? Ay, son gemelas y me fui tirando el hilo, tira, y yo, bueno, muy fan. Pues qué bien. Escritora. Pero no es el único proyecto personal que nos ha ayudado mucho, porque hicimos una vez una tipografía inspirada en pósters antiguos de Holanda, un póster que encontramos de la compañía Batavier y encontramos un estilo que se llama Die Stil, que ya no existía, y decidimos hacer nuestra propia tipografía, digitalizándola. Y la publicamos y nos contactaron una agencia muy grande de Londres que estaban rehaciendo el rebrand de Fórmula E, que es el Fórmula 1 eléctrico, y querían esa tipografía como la tipografía de marca y comprar los derechos. Así que es otro proyecto personal que nos abrió muchísimas puertas. Por eso siempre recomendamos, haz cosas que te apasionen, cuélgalas y nunca sabes qué puede pasar. Totalmente. Es que al final es la carta de presentación, o sea, si no eres capaz de trabajar para ti algo que te gusta, o sea, que esto ya vale tanto para diseñadoras como para redactoras, como para copies, como para peluqueras, como para carpinteros, si no eres capaz de hacer un mueble para ti que te guste y que la gente pueda ver, no puedes pretender que nadie que te compren si no ven cómo trabajas. Entonces, siempre lo decimos, porque aquí hay mucho, más en mujeres, ¿vale? Nosotras eso, que estamos más acostumbradas a trabajar con mujeres, unipersonales, emprendedoras, tienen como un mogollón de miedos y es como, sí, yo sé, pero no muestran el trabajo que hacen, entonces es imposible que las compren. Exacto. Claro, y no se dan amor a ellas mismas, que al final nosotros lo llevamos ahí, ¿no? Lo comparamos siempre todo con las relaciones mucho. Es decir, tú no le puedes dar amor a otra persona, no le puedes dar cuidado a otra persona si no te lo das primero a ti misma. Entonces, esto en tu marca es exactamente lo mismo. Al final, si tú eres incapaz de, en tu marca, trabajarla con mimo, hacer cosas para ti, es que
muchas veces la gente te dice, vale, pero es que ¿cómo hago para captar clientes? ¿Cómo capto? Y se pierden en invertir mogollón de dinero en formaciones de marketing de la leche, en crear embudos, en esto y lo otro. Y es como, en plan, a ver, nosotras llevamos desde el 2020 y es que nunca, o sea, nos dicen, vale, ¿cuál es vuestra estrategia de captación en el estudio? Ninguna. O sea, en el estudio no tenemos, porque, o sea, nunca nos han faltado clientes, o sea, nos ha faltado de todo, dinero muchísimo, ¿sabes? Pero clientes jamás, te quiero decir. Y al final es porque, primero, desde siempre trabajamos muchísimo nuestra propia marca, nos obsesionamos con formarnos muchísimo nosotras con los mejores, invertir en eso, dejarnos la piel en cada proyecto. Entonces siempre es como, ¿no? Pero como luego ves estos proyectos sí se nota todo lo que hay detrás, no están vacíos. Y eso es súper importante. Ahí, por eso nos faltan clientes, básicamente. Claro, la gente os ve y se da cuenta de que sois profesionales y les gusta lo que ven también. Sí, y lo que lo valéis. Proyectos personales, nosotras también unos cuantos, ¿eh? Entre ellos. Claro. O sea, claro, nosotras pero al final, sí. que a vosotras os pasó lo mismo, o sea, que al final es como, vale, sigue, ¿qué éxito tuvieron estas chicas? No, mira, es que al final supisteis formaros donde os tenéis que formar, currároslo, trabajar para eso, en el momento que no había trabajo a lo mejor tan bollante, pues trabajar para vosotras y al final fuisteis un escaparate y atraéis, ¿no? Nosotras hablamos siempre de las marcas óvulo, ¿sabes? Que fue un concepto que descubrimos hace poco, ¿no? Que hablábamos con una chica que entrevistamos para aquí, para las musas, que es todo de tema de pues, fertilidad y salud hormonal femenina y tal, ¿no? Y claro, al final ella explicaba, al final el óvulo lo único que tiene que hacer es estar ahí, bien redondito, bien tal, atraer, brillante, atraer, ¿sabes? Con una energía, claro, arrolladora, sí. Está ahí esperando a que lo fecunden, ¿sabes? Y vienen ahí los espermatozoides todos como pollos sin cabeza a la carrera y en plan a ver quién viene, ¿sabes? Y es como, joder, creemos marcas óvulo, no sé, no creemos marcas espermatozoides, ¿no? Es muy interesante, sí, sí. Sí, vamos a hacer un es que está muy guay la marca óvulo. Pero la marca óvulo está guay. Tienes que escribir un libro sobre ello, yo lo compraría. Ahí estamos, que yo estoy ahí súper metida con todos estos temas y al final te das cuenta, por eso también nosotras utilizamos, ¿no? este concepto de parir marcas, ser comadronas, porque a nosotras tampoco la figura de, ahora estamos en un momento que todo mentores, tal, a nosotras esa figura nos da nos repudia, porque nosotras no somos mentores de nada, somos las que más nos confundimos, las que más erramos, las que más nos caemos, no queremos tener esa posición, ¿no? Como por encima de yo te mentorizo, estoy por encima de ti. Y al final cada uno tiene su proceso, por mucho que enseñes, ¿sabes? O sea, no... Cierto. Claro. Y cada uno tiene sus ventajas, pues en el habla, en el diseño, en la escritura. Cada uno es bueno en lo que es, no somos robots. Claro, y al final esta figura de las comadronas nos permite, ¿no? Que hace una comadrona, acompañar, sostener en el parto. Y al final las marcas es que se paren, porque en nuestros úteros no solo parimos hijos, parimos ideas, y entonces al final es algo que nos da mogollón de juego. La gente lo entiende súper bien y se conectan muchísimo con ese parir sus marcas y que después la marca es como un hijo. Una vez que la pares, no es venga, te paro y te dejo ahí. No, al bebé hay que cuidarlo, hay que sostenerlo. Luego a veces el hijo, depende, te sale que llora más, que llora menos, no te sale el hijo por encargo y las marcas es lo mismo también. Entonces, bueno, es bueno verlo desde ahí. Vale. Nosotros con todo lo que hablamos, sí, trabajamos para chicas pequeñas y tal, pero vosotros trabajáis para gigantes. Entonces, algo que nos llama muchísimo la atención y es que eso, o sea, nos encanta de vosotros, pero también, o sea, nos llama mucho la atención. Es como siendo dos, entendemos que tenéis muchísimos colaboradores de confianza, trabajáis con marcas tan grandes. Eso por un lado. Y por otro lado, el manteneros fieles a vuestra esencia, ¿no? El manteneros pequeñitas, no querer crecer en dimensión, sino mantener como esta esencia, que yo creo que, no sé, contarnos vosotros, ¿por qué esta decisión? Pues, a ver, yo antes de trabajar en agencias, una de mis primeras, ¿cómo se dice? Fui becaria básicamente en Nueva York en la agencia de Sackmeister. Cuando estaba con Jessica Walls, se llamaba Sackmeister & Walls, y ahí aprendí mucho cómo se maneja un equipo pequeño. Eran como 9, no creo que fueran más. Y vi cómo cada uno era especialista en una cosa
y van trabajando, entonces el proyecto iba rotando. Hoy estaba con el especialista en tipografía, mañana estaba con el que sabía mucho de marca, entonces lo ponía todo que tuviera sentido, al día siguiente con el que hacía webs y al día siguiente estaba con el que hacía fotografía y etcétera. Así es como las marcas funcionaban muy bien. Y una vez fuimos a una charla, creo que era Off Barcelona, una de estas, y nos cruzamos con Sackmeister y hablamos con él, le dijimos que ahora teníamos nuestra agencia, bla, 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 ¿qué tal? Y dice, nunca os hagáis grandes, quedaros pequeñas, porque pierdes tu esencia, básicamente. Y en eso estoy de acuerdo, porque yo he trabajado en agencias medianas y el cliente llega, te contrata y en realidad quien está haciendo el proyecto es el becario, básicamente. Entonces tú no sabes si ese becario pues, puede llevar ese proyecto o no, no sabes la calidad que vas a tener. Y hemos tenido clientes que han venido después de tratar un rediseño total de su marca, clientes grandes que habían ido a agencias enormes y les habían devuelto una patata, básicamente. Entonces tuvimos que rehacerlo porque no reflejaba para nada su esencia, no tenía un concepto fuerte, no era una marca de nivel. Y eso creo que es la ventaja de las agencias pequeñas, que sabes que vas a trabajar pues, con el director, con la persona senior, que no quiere decir que seas mejor o peor, pero tienes más experiencia. Entonces sabes qué cosas van a fallar, qué cosas van a funcionar, qué cosas van bien y luego que estás un poco ya también en el mundo, ¿no? Que un becario pues tiene mucho que aprender personalmente. Es la intuición, cuando se habla de la intuición, a mí me pasa, yo soy más la parte estratégica y antes yo, por ejemplo, para encontrar un territorio de marca, o sea, eso sí que era un mal parto para mí, la parte de los territorios, ¿no? Cuando empecé, o sea, horroroso. En cambio, yo ahora ya estoy en las sesiones con los clientes y yo ya en la propia sesión luego ya lo tengo que montar todo. Pero yo ya tengo clarísimo por dónde voy a ir, ya cuál es su territorio, ya ya son las piezas. Y eso al final te lo da la experiencia. Y a Alba le pasa lo mismo, está haciendo las sesiones y ya a nivel visual ya sabe por dónde va a tirar. Luego eso, hay que bajar la tierra, a veces te das de bruces porque no encuentras la palabra exacta para ponerle nombre a ese territorio o a ese concepto, ¿no? Pero sí que es verdad que en esa parte, y yo pienso, si yo tenemos que delegar, que a Alba y a mí nos cuesta mogollón delegar toda esta parte con lo que hemos trabajado en la creación de nuestra propia metodología, porque aunque es una metodología de branding, al beber tanto también de la parte de las ventas, de la parte del marketing, de esta parte más antropológica, también de coaching, que es algo que nos encanta, la parte de Alba de artes gráficas, o sea, es una metodología que hemos parido nosotras. Y te explicársela a otra persona que la pueda aprender, pero ¿cómo le dejas a un cliente, ¿no? Que esa persona se haga cargo de algo tan importante, que es una inversión importante y una marca es un intangible, entonces al final la esencia, o sea, es la esencia, el control ese de sí, o sea, es que al final, como pensáis vosotras, sois vosotras. Exactamente. Sí, es verdad. ¿Qué pasa? Que también es lo que decís, el tema de los colaboradores, después para que la marca... Sí, bueno, y hay que eso, delegar y saber hacer un buen equipo. Exacto, hay que saber lo que tú dices, crear un buen equipo de confianza que dé valor a la propuesta que estás haciendo al cliente. Lógicamente, dos personas solas no pueden hacerlo todo. Y bueno, pues hay que saber elegir, eso también te lo da la experiencia y un poco también cada tipo de proyecto. Hay un proyecto que requiere un tipo de perfil y otro. Pero siempre al ser una marca pequeña, un estudio boutique, pues tienes ese control de todo y no estás relegando en personas que el cliente no ha contratado, básicamente. Qué guay, aparte, bueno, viendo vuestros colaboradores, claro, yo casi me caigo para atrás cuando os veo ahí que la parte de estrategia la trabajáis con la agencia de Tony Segarra, que esto es como... Bueno, y trabajáis con Iria también, sí. Iria de las Picky Branders. De Picky Branders, tenemos todos los... Otra musa de la resistencia. Tenemos mucha suerte de trabajar con mucha gente muy diferente. Sí, perfiles muy variados, tanto para marcas gigantes con mucho presupuesto como marcas muy pequeñas y nuevas. O sea, la verdad que en eso tenemos mucha suerte, que eso te da también la flexibilidad de trabajar desde pesos pesados hasta gente que está empezando y todo enriquece y todo hace que los proyectos sean maravillosos, la verdad.
No Sí. nos ¿Y cómo cerramos a nada. trabajar con Segarra o con la agencia de Segarra? O sea, ¿trabajáis con él directamente, con su equipo? ¿Cómo hablarme sobre esto? Porque yo, Segarra, soy fan, que lo vimos ahí en el Congreso Fluor, que tengo una foto con él. Leo, aparte escribió un libro que se llama La marca de Dios, que a nosotras nos inspiró también muchísimo. Lo adoro fuerte. ¿Cómo es trabajar con este hombre, por favor? Pues con Es él estamos... increíble. Hicimos unas reuniones con un tema. ¿Podemos hablar de la marca, Marta, o no? Sí, ¿no? creo que sí, a ver, no cuentes así mucho en profundidad, pero No queremos que os denuncien por nuestra culpa. Este Sí, podcast hasta el 18 de julio no sale. Bueno, estamos trabajando en una marca con él y obviamente su estudio hace la estrategia, nosotros el tema visual. en una Y- marca para Vigo. Sí, pero es Ah, qué increíble cómo en las reuniones salía el concepto en un segundo. Es como un genio, no sé cómo explicarlo. Era Sí, muy tú dices, a ver, tenemos esto, esto, esto y esto. Y él coge todas las piezas y dices, tal, en un segundo y tú dices, wow, es verdad, claro, Sí. ¿cómo no se le ocurrió a nadie? Fin de la reunión, ya está. Hecho. Y aparte es una persona cercana, ¿no? O sea, es Sí. humilde. ¿Cómo es a nivel personal? Muy A majo, ver, muy normal. No lo Nada- conocemos súper íntimamente, Sí, tampoco somos amigas. no, pero te da una sensación de que es una persona cercana, muy normal y muy simpática. Sí, Sí, él y su equipo también son todos muy buenos. sí, conocemos más a su equipo que a él y son maravillosos. Gente súper cercana, súper maja y súper trabajadora también. Sí. Qué guay. Aquí quiero abrir un melón que me lo anoté, y es ¿qué opinión tenéis vosotras sobre el tema de la especialización? Porque nosotras somos obsesas de la especialización. Es decir, en todas las marcas que acompañamos, tanto sea en la parte del Ágora como en la parte del estudio, el tema de la especialización para nosotras es, o sea, aparte yo, es algo que se me quedó muy grabado gracias a Toni Segarra y a Basat, que Basat tiene un libro casi entero hablando sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotras el tema de la especialización? ¿Lo veis importante? ¿Especializarse? O sea, contarnos un poco cómo veis esto en este sentido. A ver, depende a quién tengas que darle consejo, ¿no? Si tienes que dar consejo a un estudiante, yo siempre he sugerido, si no tienes dinero o contactos, pues especialización no está tan bien. ¿Por qué? Porque puedes hacer un logo, pero si esperas que otro te haga las fotos de tu packaging que acabas de diseñar para un cliente invisible, pues no vas a tener el proyecto. Vas a tener que aprender. Ahora tenemos inteligencia artificial, ¿no? Pero vas a tener que aprender a poner tu foto, hacer la foto bien, hacer el packaging. En ese sentido, cuando éramos más jóvenes y empezábamos, pues sí que aprendimos coding, aprendimos a hacer nuestra web, aprendimos tipografía, animación, aprendimos de todo. Ya como un estudio asentado con clientes y presupuestos, pues sí, ya contratamos a animadores, a desarrolladores web para los clientes, ya es diferente, ¿no? Es un poco, depende de con quién hables y para qué, en qué situación. Si estás empezando y necesitas trabajo, yo sí aconsejo aprender un poco más para que cuando tengas una entrevista, pues comparado con otros candidatos, sí puedas ofrecer un poco más que otros. Sí, Que es lo nosotras, que nos funcionó. por ejemplo, no hacemos la parte estratégica nosotras en sí. Podemos dirigirla, podemos ayudar, pero siempre trabajamos con equipos de estrategia porque pensamos que van a aportar más al proyecto que nosotros haciendo estrategia. Nosotras somos muy buenas técnicamente, conceptualmente fantásticas también, pero luego no te sabemos decir territorios de marca, bla, 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 sin un equipo detrás que nos ayude a hacer eso. Exacto. Entonces, ahí es cuando nos damos la razón, que te Sí. tienes que especializar en una cosa, en otra. Como pero agencia, sí, yo creo que la especialización es muy buena. Como estudiante que buscas trabajo en un mundo competitivo y con crisis constantes como la que está entrando ahora, yo aconsejaría aprender cuantas más cosas posibles. sí, No, y aparte el aprender no quita lugar a la especialización. Es decir, cierto. cuanto más sepas, más puedes ayudar a tu cliente, porque nosotros en nuestro caso, por ejemplo, nosotras no hacemos impresión ahora, todo lo hace el cliente, pero sí que es cierto que a la hora de diseñar mis 11 años en una empresa de impresión,
me ayudan a entender mejor las necesidades de ese proyecto y cómo diseñar para resolverlas, ¿no? O Aroa, pues a la hora de sus también no sé cuántos años de ventas fueron. Claro. O sea, todo este bagaje, ¿no? Todo esto es propuesta de valor y puedes ayudar a tu cliente mucho mejor. No hacemos webs, pero sin embargo entendemos cómo funciona. Porque hice webs, claro. Es que es lo que tú estás diciendo. Al principio tienes que hacer y tienes que tocar todos los palos y también saber un poco, porque es que si no es imposible también trabajar. Entonces, a los clientes, aunque la web ya no la estén haciendo con nosotros y esté con otra persona, no me la pueden colar. Porque es como, no, mira, esto no me cuentes películas porque esto no puede ser así de esta manera o con el tema del SEO y tal. Que aquí en este mundo online hay mucho... Pero bueno, yo me refería más al tema de la especialización, o sea, yo estoy de acuerdo completamente contigo, Eva, que cuando estás empezando, estás estudiando y sobre todo es muy distinto cuando tú vas a conseguir trabajo fuera, ¿no? Cuando vas a trabajar por cuenta ajena, que sí, cuantas más skills tengas, mejor, porque vas a tener una ventaja competitiva frente al resto. Pero yo me refiero más a cuando eres una marca, cuando eres un negocio, ¿vale? Que al final el tema de la especialización hace que, pues, por ejemplo, vosotras realmente estáis especializadas en la parte más visual, ¿no? Y la parte estratégica la delegáis y no pasa nada. Visual y dentro del visual un poco más un estudio, eso, más creativo. Más no tan corporativo, sino más creativo y más de exploración, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí, claro, hacemos también proyectos corporativos, pero no los publicamos, la verdad. Claro. No, es que esto es un... Pero bueno, sí que cierto es que es una pregunta más a nivel estratégico, porque, claro, yo tengo obsesión por la especialización porque hacemos estrategia de marca. Entonces, cuando estamos haciendo estrategia y tienes que ver cuál es tu posicionamiento como marca, si no tienes una especialización, si no le hablas a un cliente más concreto o a un grupo de personas más concretas, tu mensaje se pierde, se diluye. Entonces, siempre hay que especializarse, tener un territorio y luego, cuando vas creciendo, es cuando ya puedes, a través de diferentes servicios, pues ir abriendo mercado, ¿no? Pero si no, a veces es muy complicado. Es cierto, entonces, pero por ejemplo, luego también lo que dices de los 11 años que tienes tú de experiencia imprimiendo, eso es un valor muy grande en el mundo del diseño porque tú entiendes las limitaciones de las impresiones y eso cuando sales de la carrera no mucha gente lo entiende. Es muy difícil aprender. Cuando trabajaba allí, bueno, yo estudié moda. O sea, no tiene nada que ver con diseño de gráfico. Bueno, tiene mucho que ver porque yo ahí descubrí lo del patronaje, o sea, el patronaje, los patrones, el estampado, no el patronaje lo odio. ¿De dónde eres tú? Yo soy estudié en Pontevedra en la Facultad de Bellas Artes. Ah, qué bien. Vale. ¿Y cómo os conocéis vosotras? Son de Vigo las dos. No. Nosotras no sabemos, o sea, ya de Moaña, o sea, somos de Moaña. Claro, pasa que yo... Pequeña, pero ella se fue, vino, nunca estuvimos juntas en el cole ni nada. Pero ella venía a mis cumpleaños, no sabemos por qué. Hay fotos de ellas en mis cumpleaños de 5 y 6 años y ella estaba, aparte a mi lado, soplando las velas, ¿sabes? Era como en plan, ¿qué hace esta niña aquí? ¿Por cuál? Siempre colaborando juntas. Sí, aparte es muy raro porque estábamos en un cumpleaños y con la botella de Valentine's, o sea, un cumpleaños de una niña de 5 años y encima de la mesa había chetos y una botella de Valentine's, o sea, que vivan los años 90. Sí, pero la vida nos fue juntando porque yo vivía en Moaña, pero estudié siempre en Vigo, luego me fui unos años para Vigo, luego volví para Moaña, pero la vida nos fue juntando, sí. Sí, siempre estuvimos ligadas. Siempre estuve como esa niña de 5 años del cumpleaños, siempre estuve ahí en el momento que era necesario. La vida soplando sus velas. Sí. Y el tema de lo del diseño, de la preimpresión, cierto, yo cuando estaba en este puesto es que me llegaba una locura de trabajos que decía yo, a ver, Chuli, pero ¿quién te hizo esto? No, pues me cobraron un dineral por el diseño de estos sobres. Y yo, pero es que esto es imposible. Aparte el tema sobres, que el tema sobres es como un temazo, porque todo el mundo los diseña como súper chulis y los sobres son muy difíciles de fabricar, porque claro, o sea, fabricar se pueden fabricar, pero claro, imprimir 10 sobres con ese pedazo de diseño es imposible, ¿vale? Y para que eso haya sangre y tal. Entonces era como... Jolín,
el diseñar con esta mentalidad, sabes que a veces el menos es más y no hace falta complicarse la vida, sino que sea algo sencillo de reproducir y que al cliente no le vuele la cabeza cada vez que tiene que ir a la imprenta, joder. Exacto. Sí, salvas muchas horas de dolor de cabeza, yo creo. Sí. No, es que al final siempre en una marca, nosotros también siempre se lo decimos a nuestros clientes y clientas, ¿no? Todo lo que has hecho antes es tu background y es tu propuesta de valor diferencial, porque al final estudios como nosotras o como vosotras hay, levantas una piedra y hay 1.000.000, pero a lo mejor que tengan estos skills tan concretos, pues como vosotras, ¿no? Esa fusión entre la arquitectura, las bellas artes, una parte más técnica, otra parte más creativa, eso ya hace que vuestra propuesta de valor y vuestro trabajo sea muchísimo más enriquecedor. A nosotras pues nos pasa lo mismo, ¿no? Con la parte pues también de las ventas, de la comunicación, de tal. Entonces, todo eso pues es muy enriquecedor para los clientes y creemos que es la base, después de escucharos, también de vuestro éxito, porque al final, joder, al ser dos y tener como dos perspectivas, los proyectos se nutren muchísimo y así os salen lo que os salen. Y ahora ya, hilando, queremos ir a ese lugar sagrado para mí, que lo hablábamos antes de empezar, porque vosotras habéis diseñado la identidad para la candidatura de las Islas Cíes a Geoparque de la UNESCO. Como os conté antes, yo nací y me crié en las Cíes. Fuera de cámaras. Sí, el camping es de mi familia. O sea, al final es literalmente mi hogar y mi origen, ¿no? Estas islas. Entonces, sé que os inspirasteis en las texturas de las rocas y que luego cambia de color a lo largo del día, imitando la luz del sol en la isla, que esto, o sea, casi me muero. Entonces, ¿cómo fue el proceso de traducir la respiración y el alma de un lugar tan mágico a un lenguaje visual? Pues, a ver, es interesantísimo que seas una auténtica de Cíes, como dijimos, la reina de Cíes. Sí, Nosotras, es bueno, raro somos conocer a una persona como tú con tanta relación a las Cíes, Sí. porque hay 4. Sí, nosotros somos de Vigo, como, bueno, igual la audiencia sabe, Cíes son las islas como salvajes que tenemos al lado en la ría, ¿no? Entonces fue un proyecto súper bonito para nosotras. Quisimos hacer algo muy visual que le gustara al cliente, hicimos bastantes propuestas y cayó esta, que es como una especie de ojo, pero que se representa con el sol y como dices, con el paisaje. Lo que queríamos hacer es representar los diferentes tiempos de horas del CIES, porque no hay una isla específica, es una isla diferente a cada hora del día, ¿no? Según la luz. Exacto. Nuestra idea sería que en la web el logo fuera cambiando dependiendo de la hora. Creo esa parte ya no nos correspondía, nosotras lo propusimos, así se propuso. Entonces, no sé cuántos logos hicimos, ¿cuántos eran, Marta? ¿8 o 9? Sí, creo que sí. Que van cambiando de colores dependiendo del día y era interesante en ese sentido. Sí, fue ¿Qué un brief teníais en este proyecto? ¿Qué brief teníais? Pues básicamente se tiene que centrar en la parte geoparque de las Islas Cíes. Eso quiere decir un poco las formaciones rocosas y las piedras que hay allí. Entonces era un brief que tenía que mostrar un poco esa riqueza de las Cíes y no centrarse tanto en la parte marina, porque va a ser es para el logotipo para hacer objetivo geoparque de las Islas Cíes por la UNESCO. Entonces de ahí surgió la idea de cómo el sol refleja en las piedras, ya que los amaneceres, atardeceres en las Cíes, no solo en las Cíes, sino desde la ría de Vigo mirando hacia las Cíes, son súper conocidos. Entonces poner un poco en valor eso, esa manera en la que el sol refleja contra las piedras y hace que las islas cambien cada vez. Y de ahí les gustó ese concepto, hubo otros muchísimos, y bueno, lo desarrollamos más. Y ya lo veis ahí. Maravilloso, maravilloso. Sí. A mí cuando me lo enseñó Alba, aluciné, es bellísimo.
y me encanta esto que comentáis del tema de la luz, porque es verdad, en las TIES hay muchas islas a lo largo del día según la luz. Y los amaneceres y los atardeceres allí son un auténtico espectáculo, y el tema rocoso, ¿no? También toda esta parte de no solo hablar del mar, sino hablar de lo que es la propia isla en sí misma. Me parece maravilloso. ¿Qué sentisteis cuando os hicisteis cargo de este proyecto, ¿no? O sea, ¿nos daba vértigo? O sea... De este proyecto y de todos los que, ¿no?, relacionados con vuestra tierra, o sea, un poco con Galicia, ¿no? Trabajando desde fuera, porque al final también, aún el otro día que estuvimos en el Museo de Estrella Galicia, yo iba viendo todo y yo, que vamos a estar con ella, vamos a hablar con ella. O sea, que me hace mogollón de... que me encanta, ¿sabes? El que estéis presentes en marcas como tan de la tierra. Sí, es un orgullo siempre volver a la tierra y son nuestras marcas favoritas siempre. Sí, la verdad que siempre como que te esfuerzas muchísimo cuando es una marca gallega, porque como que quieres demostrar que en Galicia ocurren cosas y que es un lugar súper interesante, súper rico, y que además tú sabes que eso que tú hagas va a ser parte de la estética moderna de Galicia, y eso es una responsabilidad muy grande. Sí. Claro, ¿y cómo vivís ese vértigo como creativas? No lo piensas, yo creo. Sí, la verdad no lo piensas así, lo piensas como, jolín, qué suerte poder hacer proyectos así y poder hacer creatividades que sean tan bonitas y que se valoren. O sea, vosotros sois como muy tranquilas, o sea, quiero decir, no pasáis por crisis de identidad a la hora de presentar los proyectos, o sea, sois tan en flow, ¿sabes? Nosotras estamos en proceso de suicidación cada 2 por 3, ¿sabes? Entonces es como, os veo tan tranquilas, en ningún momento os ponéis nerviosas, os entra angustia, no sé, o sois así ya de serie. Yo creo que somos así, no sé, vamos con confianza, no sé. Y luego una cosa que aprendimos es no presentar conceptos feos que no te gusten, en plan, para rellenar, porque siempre van a elegir el feo. Sí. Claro. Los conceptos que te gusten. O sea, lo que hacemos es esforzarnos muchísimo en la parte de lo que es el concepto, porque sabemos que eso es lo que va a dar forma a todo y lo que va a vender el proyecto. Y luego, una vez el cliente lo ha aceptado, es que ya es como súper fácil, porque es, mira, este concepto se visualiza así o así, y las dos maneras son fantásticas, elige una. Entonces, bueno, pues todo es un proceso, es muchísimo trabajo, pero bueno, es nuestra pasión, nos encanta. Es que el tema del concepto es una pasada, o sea, como lo trabajáis, porque es lo que dices, o sea, es tan fácil que es dificilísimo, o sea, pero no... De lo de las islas, o sea, el sol, vale, la luz, tal punto. Es que quien te escucha dice, te lo compro, porque es que es tal cual. O sea, claro, no hay un no, porque es que es 100% real, y es que es tan difícil llegar a esa síntesis tan grande. Sí. Para la gente que nos escuche, la gente del diseño lo sabe, porque en diseño, sobre todo, hay mucho vendemotos, ¿sabes? Sobre justificación de esto, tal cual. Y al final es que cuando un concepto es bueno, no hace falta ni venderlo, se vende solo. Exactamente. Sí. A ver, también, por ejemplo, nosotros en la universidad nos decían, no, el concepto es lo más importante, luego el resultado final no tanto. Pero nosotras también somos de la idea de que tanto el concepto como el resultado final importan mucho. Tienes que hacer que el resultado final sea perfecto. No te digo bonito, porque a veces no hace falta que sea bonito, pero que funcione con el concepto también, y que el concepto sea fuerte y potente. Claro, sí, porque si no, al final, si ¿no? se cierra con un mal resultado, o sea... Claro. Entonces no se ve, no se aprecia. No ve el proceso, ve el resultado final al fin y al cabo. Y aparte el concepto es lo que nos ayuda, que de eso también habláis en vuestra web, ¿no? Nosotros hablamos de que estamos viviendo en el ataque de los clones, porque todos son marcas clonadas, la gente todos iguales, haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, siguiendo las tendencias. Entonces, la base de la diferenciación para nosotras, uniendo la parte estratégica y la parte más creativa, en mi caso es el territorio, que es lo que me permite el territorio de oportunidad a nivel de la narrativa de marca y de la comunicación, ya comunicar desde una parte más personal
personal, y el concepto es lo que permite a nivel visual, que a veces se comparte incluso concepto y territorio, que a veces no solo un territorio, Calva ya dice, me lo quedo. Es a nivel todo, es a nivel comunicación, es ese pegamento, nosotros siempre lo explicamos, es el pegamento que une la parte de la estrategia con la parte de la identidad, ¿sabes? Sí, Entonces, sin ese pegamento coherente, y al final es que yo siempre se lo explico, ¿no?, a toda la gente con la que trabajamos, sea de estudio o del Ágora, que al final es que es lo que te permite filtrar todo lo que hagas a posteriori y que tenga sentido con la marca, porque si no, al final acaba siendo como... Y diferenciarte, como y diferenciarte, sí. ¿no? Hacerlo desde otro lugar, que no se vea que eres como el de enfrente, que eso para nosotras, y por eso me gustó tanto vuestra web, porque habláis mucho sobre esto también, de la parte de la diferenciación, de no ser uno más, joder, que al final estamos en un momento que todo es igual, que además ahora con el tema de la IA, ¿cómo veis? Vamos a abrir aquí melón, ¿cómo veis vosotras? Y ya vamos y nos mantenemos más, ¿eh? Sí, ya terminamos. Vamos a ir cerrando. Pero nosotros podríamos estar aquí horas, pero... Así me gusta. Tenéis que vivir, sabemos que tenéis que vivir. Entonces, el tema de la IA, ¿cómo lo vivís vosotras? ¿A favor, en contra? ¿Cómo lo lleváis? Da igual que estemos a favor o en contra, porque no vamos a cambiarlo. Lo importante por ahora es usarlo como una herramienta de apoyo. Como usas Photoshop, pues puedes usarlo para cosas puntuales, ¿no? No diseña bien la IA. Ahora mismo no nos come el trabajo. En 10 años, no lo sé. Veremos. Bueno, hay un post que está por LinkedIn muy famoso que dice, que habla de la homogeneización de la IA, ¿no? Como la IA sí te hace cosas, pero te las hace todas iguales. Y entonces ponen todos los logos de todas las IAs y todos usan como la forma de un destello, de una estrellita. Y esos son los logos de todas las empresas de IA en este momento. Y es como, vale, súper homogéneo todo. Entonces yo no lo veo como un enemigo, pero sí lo usas como, o sea, es como si usas Canva como tu diseñador de marca. Pues al final vas a tener una marca decente, pero súper homogénea, y no vas a llamar la atención ni a diferenciarte. ¿Es eso lo que quieres con tu marca? Que la gente, un potencial cliente, vea tu marca y vea otra que le llama la atención y se vaya a la otra porque tú no le llamas la atención. Entonces yo le digo a la gente que son muy pequeños, los emprendedores, que no saben si contratar un estudio de diseño porque no tienen mucho presupuesto o tienen que trabajar con la IA, yo no les recomendaría ir hacia la IA. Les recomendaría ahorrar un poco de dinero y contratar a un diseñador, porque creo que merece la pena. Sí, a día de hoy no merece la pena diseñar con IA. No, bueno, yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo soy diseñadora y pierdo más tiempo haciendo algo que haciéndolo yo. O sea, es lo que decimos, un poco el apoyo. Yo, por ejemplo, yo trabajo con Adobe, pero sí que es cierto que Canva, que yo no lo conocía, pero los clientes al final, para entregarles muchas cosas, pues ellos, ¿no?, sus redes sociales y así, se lo vuelco todo ahí y lo aprendí, que me parece una herramienta increíble de cómo acerca el diseño a todo el mundo, ¿no? Pero es cierto que, como siempre dice Aaron, un cuchillo lo puedes usar para cortar carne o para matar. Entonces, las herramientas hay que saber cómo se usan y darles el uso que realmente tiene. Y la IA, bueno, está bien, es el futuro, pero al final no deja de ser ese loro que repite y no tiene un pensamiento crítico para hacer, ¿no? Y para por eso es tan importante la conceptualización, porque la IA no da buenos, a mí con los territorios y todo esto a nivel estratégico, yo tengo que tenerlo yo clarísimo. Cuando yo tengo claro, pues igual me ayuda a ponerle un nombre un poquito más creativo, o me ayuda a montar más rápido las estrategias, que antes me curraba yo un manual de 200 páginas yo a mano. Entonces eso vas más rápido, pero al final es lo que es. Es más apoyo, sí. Sí, claro, es un compañero más. Es un compañero más que te ayuda a que el trabajo sea más fácil, pero la creatividad al final, nosotras creemos que es importantísimo seguir utilizando esto, el pensamiento crítico, no ser tan perfectos, tan homogéneos y ser más humanos. Que desde nuestro estudio es lo que defendemos, el poder de la humanidad, crear marcas más humanas, más empáticas, seguir mirándonos a los ojos, ¿no? Mantener estas relaciones. Y ya con esto, yéndonos a esta humanidad y para ir cerrando, en la Lola siempre decimos que las marcas se construyen desde los valores personales, ¿vale? Entonces os vamos a decir una serie de conceptos y queremos que elijáis cuáles son los 3
que mejor representan a Yarza Twins hoy en día y por qué, ¿no? Vamos a deciros nada, unos valores y que digáis, así sin meter mucho la mente, los 3 primeros que os salgan, ¿vale? Que son libertad, rebeldía, honestidad, transparencia, perfección, intuición e innovación. ¿Con cuál os quedáis? Yo diría honestidad, perfección y sobre todo innovación. Sí, yo diría innovación, libertad y perfección probablemente. ¿Qué significan para vosotras estos valores? ¿Por qué estos? A ver, perfección es importante en nuestro trabajo porque tienes que hacer las cosas perfectas, sobre todo si preparas para impresión, por ejemplo. Libertad y es importante para, pues, cuando creas conceptos, pues salir un poco fuera de la caja, ¿no? Pensar un poco, así es como salen conceptos nuevos y no es ese mismo diseño que repite todo el mundo, ¿no? De productos minimalistas, de cremas y eso. Y bueno, no sé si Marta quiere... Sí, y luego yo diría eso, honestidad, porque bueno, tampoco prometemos cosas que son imposibles, ¿sabes? Si algo es imposible se le dice al cliente. Y también si algo no funciona, también de manera educada se dice, mira, creemos que esto no funciona, pero te ofrecemos esto, que creemos que es una alternativa que funciona mejor. Y de ahí se empieza una conversación que desarrolla un proyecto. Qué bien. Pues venga. Magnífico. Hazles tú la última. La última pregunta de cierre. Como a todas las musas, ¿vale? Necesitamos que nos recomendéis pues un libro, un disco y una disco canción, ¿vale? Que haya marcado pues vuestra vida o que os ayude en la creatividad o bueno, algo para nuestras musas oyentes. Vale. ¿Empiezas tú, Eva, o empiezo yo? Vale, del libro, a mí me gusta Carl Jung bastante. El hombre y sus símbolos me parece súper interesante y bueno, fácil de entender de un poco cómo funciona el mundo un poco. Disco, pues no sé, muchos, ¿no? Pero así que me viene a la mente Dark Side of the Moon de Pink Floyd, principalmente por lo icónico que fue, cómo definió toda una era, ¿no? Es un poco antiguo, pero bueno, me parece muy interesante. Y película, así, una película que me haya transformado, sinceramente no se me ocurre ninguna, pero igual es que en general veo más películas tipo Titanic, etcétera, que bueno, pues son para entretenerme. Bueno, para desconectar. Sí, qué maravilla. No diría una, sí. Qué maravilla el libro, porque nosotras amamos a Jung, de hecho trabajamos con los arquetipos, hicimos un libro de arquetipos que se llama El oráculo de la personalidad y trabajamos muchísimo con toda la psicología junguiana en todo el proceso de la creación estratégica de las marcas, pues para ver un poco también, ¿no? Cuando trabajamos la parte del cliente, la sombra, toda esta parte de los símbolos, de los ritos, de todo esto que nos fascina y es que al final una marca tiene muchísimo de todo esto y no lo tengo, así que nosotras ya primeras a que nos alotamos. Es muy interesante, sí, muy guay que lo apliquéis a las marcas también. Sí. ¿Y tú, Marta? Pues yo de película quiero recomendar una que vi la semana pasada y me encantó, súper divertida, original y diferente. Es una de Pixar y de Disney que se llama Hoppers. Y qué guay. De verdad, la recomiendo. Me parece que últimamente están haciendo películas muy buenas y muy originales. Luego, como libro, hace poco decidí releerme los libros de Harry Potter. Así que me compré las ediciones especiales de Mina Lima con Scholastic. Son unas ediciones como desplegables para adultos, le llaman inmersivas. De mi hijo. Sí. Son los que tiene mi hijo, que son una auténtica pasada. Sí, yo tengo del Mago de Oz, de Alicia en las Maravillas. Son una pasada. Y aparte va saliendo por año, uno por año. Cada edición por año, que estamos ahí. Harry Potter es, o sea, increíble. Y el mensaje que tiene. Como el mensaje que hay detrás, qué maravilla. ¿Y música? Y música, pues estuve pensando y la verdad no se me ocurre una canción o un disco que últimamente me haya llegado, pero sí, hace poco fui a un concierto de un chico que se llama Grégoire Blanc, un chico francés,
que toca un instrumento llamado theremin, que se escribe T-H-E-R-E-M-I-N. Es un instrumento como un poco de la época de Pink Floyd, muy extraño, que se toca no sé, es como una máquina así, tú tocas en el aire. Es un instrumento súper complicado y que os recomiendo buscarlo en internet porque es precioso y hace un sonido muy bonito. Si queréis buscar theremin de Edouard Blanc, es maravilloso. O sea, hay un concierto en vivo de eso, es súper enriquecedor. Qué guay, qué guay, qué Qué maravilla. maravilla, ya la vamos a buscar y bueno, cuando la recomendación evidentemente ya pondremos una foto del instrumento para que sepa bien, pero bueno, me quiere sonar a mí el instrumento ese de haberlo visto. Yo desde aquí quiero deciros, chicas, que me haría muchísima ilusión que si venís en verano a Galicia, a Vigo, estáis invitadísimas a pasar pues un día o una noche en las CIES, en el camping, que sería un honor que vinierais a disfrutar de la isla desde otro prisma, no de turistas, sino de lugareñas y conocer todos sus secretos. Y aquí lo dejo en directo para que quede, que tenéis la invitación oficial y así, la invitación oficial, y que nosotras nos encargaríamos de todo para que pudierais disfrutar eso, de la isla más salvaje y más a nivel personal, porque con el logo maravilloso que habéis hecho es lo mínimo, y daros las gracias. Las gracias. A vosotras, chicas. Y más por venir a nuestra casa, que ahora eso, nuestro podcast están haciendo, somos pequeñitas, ahora siempre lo decimos, ¿no? Quienes vengan ahora son las que nunca nos vamos a olvidar, porque lo fácil es, ¿no?, ir a los sitios grandes y que dan muchísima visibilidad, pero cuando te apoyan, cuando no eres nadie, eso demuestra el tipo de personas que sois. Sí, totalmente. Así que gracias. Igual podemos colaborar en un proyecto. Ay, sí, a ver si podemos colaborar. Os vamos a mandar un manual de marca para que veáis las estrategias que hacemos, que no es por nada, momento aquí de tal, pero la gente que a veces tenemos clientes que vienen de trabajar con agencias super top en Madrid y todo, dice que nunca habían visto un manual de tales características. De hecho, gracias a nuestros manuales trabajamos con Maider Tomasena, que venía a trabajar con agencias fuera, en Miami y tal, y cuando vio cómo trabajábamos toda la parte de estrategia de marca, nosotras no éramos menos que ahora, y nos contrató por... Nos subestiman. Nos subestiman, sí, pero trabajamos la parte de la estrategia, las cosas sean dichas, la verdad es que hacemos un trabajo muy bueno, así que ya os enviaremos para que veáis, y nosotras felices y encantadas y un honor. Y agradecidas. Ya os lo enviamos. Chicas, gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias por invitarnos, nos ha hecho mucha ilusión y bueno, ya a ver si algún día nos vemos por Vigo. Sí, eso seguro. Vale, pues nada, gracias por venir a Las Musas. Y gracias a ti por escucharlo al otro lado, que también nos olvidamos ya de quién lo escucha. No, es que nosotros somos muy amateur. Así que nada, muchísimas gracias. Todas. Gracias, chao. Adiós, muchas gracias, chicas. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio de Las Musas de la Resistencia, un podcast de La Lola. Si estas palabras han resonado en tu piel, ayúdanos a que esta red siga creciendo. Suscríbete, comparte y califica el podcast. Danos un poquito de amorcito. Recuerda que el éxito no es validación externa, sino fidelidad a tus propios valores. Sigamos abriendo camino juntas. Nos escuchamos en el próximo episodio.